Minasan konnichiwa. Hola a todos. En este video vamos a ver la primera parte de la lección gramatical número 8 del Minna no Nihongo. Los temas para hoy serán los siguientes. Tema número 1, adjetivos na y adjetivos i. Tema número 2, adjetivos como predicado. Tendremos la estructura sustantivo wa, adjetivo des. Tema número 3, adjetivos como modificador del sustantivo, adjetivo más sustantivo. Y tema número 4, adverbios muy, no muy, totemo, amari. Ahora sí, comencemos con el tema número 1, adjetivos na y adjetivos i. Primero que todo, ¿qué es un adjetivo? Vamos a mirar. Es una palabra que califica al sustantivo, es decir, que la describe. El adjetivo se encarga de describir al sustantivo. ¿Y cuántos tipos de adjetivos hay en japonés? Pues por ahora, como verán, tenemos dos. Tenemos el adjetivo na y el adjetivo i. Recordemos una cosita muy importante antes de comenzar. Los adjetivos se conjugan. Al igual que los verbos tienen su conjugación en negación, en afirmación, en presente y en pasado. Ahora sí podemos continuar con los adjetivos en sí. Vamos a dividir aquí la pantalla en dos para hacer la división correspondiente del vocabulario que pertenece a los adjetivos na en la parte izquierda y el vocabulario que pertenece a los adjetivos i en la parte derecha. Entonces tenemos handsome, guapo o atractivo, tenemos kirei, bonito, tenemos shizuka, tranquilo, nigiyaka, concurrido o bullicioso, yume, famoso, shinsetsu, amable, genki, alegre, sano o saludable, hima, estar libre de tiempo, bendy, conveniente o útil, y suteki, bonito o fino. Ya recordé que kirei puede ser tanto bonito como limpio, o más bien hermoso, limpio. Mientras que suteki vendría siendo bonito o fino. Ahora vamos con los adjetivos i. Tenemos oki, que significa grande, chisai, pequeño, atarashi, nuevo, furui, viejo, y bueno, atsui, caluroso, samui, frío de temperatura, tsumetai, frío de tacto, frío de sensibilidad, musukashi, difícil, y warui, malo. Ahora, ¿cómo diferenciamos entre adjetivos i y adjetivos na? Bueno, ustedes dirán, pues muy fácil. En los adjetivos i encontramos la terminación i. Encontramos más bien el hiragana i al final de la palabra. Mientras que en los adjetivos na no la encontraremos. Pero no es del todo cierto. En los adjetivos i, efectivamente, todos terminan con el hiragana i. Pero en los adjetivos na podremos encontrar adjetivos como kire y yume que terminan con hiragana i. Mucho ojo con esto. Para diferenciarlos unos de los otros, dense cuenta que kire es el alargue de la e. Esa i que está ahí es un alargue, no es como tal kirei. Y en cuanto al adjetivo yumei, ustedes no dicen yumei, ustedes dicen yume. También es un alargue de la e, del sonido de la e. Entonces prácticamente aquí sí tenemos un adjetivo na como tal, porque esta i simplemente hace parte del alargue de la e. ¿Listo? Ahora continuemos con el tema número 2, adjetivos como predicado. Aquí encontraremos la estructura sustantivo wa, adjetivo des. En cuanto a esta estructura, los adjetivos pueden usarse para hablar del sujeto. Recuerden que el predicado es esa parte de la oración que viene después del verbo, es lo que se dice del sujeto. En este caso, lo que se dice del tema. Entonces, el adjetivo nos da una cualidad, una característica
del sujeto de la oración. Por ejemplo, tenemos que Pepito es alegre. Pepito, sujeto, alegre, predicado, que en este caso es un adjetivo. Lo que viene después del verbo es un predicado. Y lo que viene aquí en este caso es el adjetivo. ¿Fácil? Ahora continuemos. Tenemos aquí los adjetivos na en la parte izquierda, o los ejemplos que vamos a usar con adjetivos na van a estar en la parte izquierda de la pantalla y los que utilizaremos con adjetivos y van a estar en la derecha. Entonces básicamente tenemos la estructura ya mencionada: sustantivo wa, adjetivo des. ¿Qué va a pasar con los adjetivos na? Vamos a quitar ese hiragana na del adjetivo y tendríamos la estructura ya mencionada. Voy a mencionarla otra vez: sustantivo wa, adjetivo des. En tanto a los adjetivos y no vamos a suprimir el hiragana y, por lo que tendríamos sustantivo wa, adjetivo y des. Vamos con los ejemplos. Mike es guapo. Tenemos aquí que Mike es el sustantivo del que queremos hablar y guapo es el adjetivo na. En japonés sería Maiku wa handsome desu. Maiku wa handsome desu. Fácil, ¿no? Ahora tenemos que el lago Biwa es limpio. El lago Biwa es el sustantivo y limpio es el adjetivo. En japonés, Biwako wa kirei desu. Biwako wa kirei desu. Ahora vamos con los adjetivos y. Primer ejemplo: esa universidad es grande. Esa universidad es el sustantivo y grande el adjetivo y. En japonés, kono daigaku wa ookii desu. Kono daigaku wa ookii desu. Ahora mi gato es pequeño. Mi gato el sustantivo, pequeño el adjetivo. Siguiendo la estructura quedaría Watashi no neko wa chisai desu. Watashi no neko wa chisai desu. Ahora vamos con la oración negativa. Ya hablamos del presente afirmativo, ahora vamos con el presente negativo. Básicamente tenemos la estructura sustantivo wa, adjetivo des. Esa era para la afirmación. Para la negación vamos a quitar en los adjetivos na el hiragana na y quitaremos la terminación des para dar paso a la terminación yarimasen. Entonces tendríamos la estructura sustantivo wa, adjetivo yarimasen. En cuanto a los adjetivos y, quitamos el hiragana y no quitamos la terminación des, sino que agregamos kunai antes del des. Entonces tendríamos sustantivo wa, adjetivo kunai des. Vamos a ver algunos ejemplos. Él no es tranquilo. El sustantivo tranquilo, adjetivo na. En japonés quedaría kare wa shizuka ya arimasen. Kare wa shizuka ya arimasen. Mi mamá no es famosa. En japonés, watashi no kazan wa yume ya arimasen. Watashi no kazan wa yume ya arimasen. Ahora vamos con los adjetivos y. Esta agenda no es nueva. Ya tenemos aquí identificado todo: sustantivo, esta agenda, nueva, el adjetivo y. En japonés, konotecho wa atarashi kunai desu. Konotecho wa atarashi kunai desu. Y ahora, ese carro no es viejo. Sonokuruma wa furukunai desu. Sonokuruma wa furukunai desu. ¿Y qué tal si intentamos con el adjetivo bueno? ¿Qué pasa con este adjetivo? Tiene una particularidad, es irregular. Tenemos dos formas aquí. Podemos usar y podemos usar yoi. Pero mucho cuidado. Y lo vamos a usar en oraciones afirmativas, mientras que yoi
va a ser la forma que usaremos para la oración negativa. Entonces, ese carro no es bueno quedaría sono kuruma wa yokunai desu. Sono kuruma wa yokunai desu. Ahora vamos con las preguntas. Tenemos la estructura sustantivo wa adjetivo desu ka. Para el adjetivo na, quitamos el hiragana na, mientras que para el adjetivo i, seguimos con el hiragana i, no lo vamos a quitar. Comencemos con el primer ejemplo para el adjetivo na. ¿La señora Kimura es amable? Kimura-san wa shinsetsu desu ka? Kimura-san wa shinsetsu desu ka? Ahora respondamos la pregunta. Hai, shinsetsu desu. Y en negación, ie, shinsetsu ya arimasen. La primera vendría siendo sí, es amable, y la segunda no, no es amable. Ie, shinsetsu ya arimasen. Ahora vamos con la pregunta del adjetivo i. Shanghái es calurosa en septiembre. Vamos a hacer una oración más compleja tratando de recordar lo que vimos anteriormente. Lo que vimos en lecciones anteriores, quiero decir. Shanghái es calurosa en septiembre. Esta oración se ve un poquito más compleja porque estamos usando un mes. Recuerden que los meses, o cuando hablamos del tiempo, el tiempo va a ser lo primero que vamos a mencionar en la oración. Por lo tanto, tendríamos Kugatsu ni Shanghai wa atsui desu ka? Kugatsu ni Shanghai wa atsui desu ka? Ahora respondamos la pregunta. Hai, atsui desu. Sí, es calurosa. Ie, atsukunai desu. No, no es calurosa. Recuerden que el kunai desu va a ser la negación de nuestro adjetivo i, mientras que el ya arimasen va a ser la negación del adjetivo na. ¿Quedó claro? Otra cosita que olvidé mencionar. No se puede usar so des ni so ya arimasen como respuesta corta. Solo podemos usar estas opciones. Ahora sí, podemos continuar con el siguiente tema. Adjetivos como modificador del sustantivo. Tenemos adjetivo más sustantivo seguiditos, sin un verbo que esté en medio del sustantivo y el adjetivo. Pues, ¿qué tenemos aquí? Los adjetivos como modificador directo. Ya sabemos que el adjetivo modifica al sustantivo y que este adjetivo puede estar en la otra parte de la oración. Pues ahora tenemos que el adjetivo puede estar pegadito de la oración. Por ejemplo, si antes teníamos la oración Pepito es alegre, donde el adjetivo estaba después, ahora tenemos el Pepito alegre, o más bien el alegre Pepito, donde el adjetivo está modificando directamente al sustantivo. No está siendo parte del predicado, no va después del verbo, va pegadito. Y eso tiene una estructura un poquito distinta, entonces la vamos a ver a continuación. Tenemos el sustantivo uno más la partícula wa, más el adjetivo, más el sustantivo dos, más la terminación des. Sustantivo 1 wa, adjetivo, sustantivo 2 des. Para los adjetivos na, ahora sí podemos dejar el hiragana na. Ya no lo omitiremos. Va a ser el conector entre el adjetivo y el sustantivo. Va a ser como una especie de partícula que conecta el modificador directo con el sustantivo a modificar. Mientras que para los adjetivos y también va a pasar lo mismo. No vamos a omitir y, la vamos a dejar ahí. Vamos a dejar el hiragana como conector entre el adjetivo y el sustantivo a modificar. Esto en cuanto a las oraciones afirmativas. Ahora vamos a comenzar con la primera oración. Tenemos que las flores de cerezo son flores hermosas. Entonces las flores vendrían siendo nuestro sustantivo 1, mientras que hermosas vendría siendo el adjetivo y flores vendría siendo el sustantivo 2. Siguiendo la estructura, la oración quedaría de este modo. Sakura wa kirei na hana desu.
Sakura wa kirei na hana desu. Ahora tenemos que el señor Miller es una persona sana. El señor Miller es nuestro sustantivo 1, persona es el sustantivo 2 y sana o saludable va a ser nuestro adjetivo na que modifica directamente al sustantivo. Entonces tendríamos Mira-san wa genki na hito desu. Mira-san wa genki na hito desu. Ahora vamos con los adjetivos y. Esta es una bicicleta nueva. Esta, sustantivo 1. Bicicleta, sustantivo 2. Nueva, adjetivo y. En japonés, kore wa atarashii jitensha desu. Kore wa atarashii jitensha desu. Ahora tenemos otra oración. El Kinkakuji es un templo viejo. Kinkakuji wa furui otera desu. Kinkakuji wa furui otera desu. Y tenemos el adjetivo i con el hiragana i, haciendo de conector entre el adjetivo y el sustantivo a modificar. Ahora tenemos que el sustantivo modificado puede ser objeto del verbo. Básicamente tenemos adjetivo más sustantivo 2 como objeto directo del verbo. Si recuerdan de la lección 5 o 6, por ahí vimos los objetos directos del verbo transitivo. Bueno, pues tenemos la estructura sustantivo 1 wa, adjetivo, sustantivo 2 o verbo. ¿Qué va a suceder con el adjetivo na? Nada. Simplemente el adjetivo na tiene que quedarse con su hiragana na antes de conectar el sustantivo. ¿Qué va a suceder con el adjetivo i? Nada. El adjetivo i mantiene su forma con la i, con el hiragana i, para hacer de conector entre el adjetivo y el sustantivo a modificar. Lo otro es que tenemos que tener en cuenta que ya no vamos a usar el verbo des, sino que vamos a usar otros verbos, porque usaremos aquí la partícula o. Otra cosita que también tenemos que tener en cuenta es que no siempre vamos a usar la partícula o. Si recuerdan que tenemos la partícula e para conectar verbos como ir, venir, regresar, ikimasu, kimasu, kaerimasu. Y también tenemos partículas como la partícula de para conectar lugares. Listo, pues vamos a practicar aquí con una primera oración. Tenemos que compré una cosa útil en la tienda. Comprar, el verbo. Cosa, el sustantivo 2. Útil, el adjetivo na. En japonés, watashi wa mise de benri na mono o kaimashita. Ahora, ¿puedo omitir el watashi wa? Claro, porque recuerden que no es necesario mencionarlo cuando el contexto ya nos lo ha dicho, ya sabemos de contexto que estamos hablando de mí. Entonces al final la oración podría quedar perfectamente de la siguiente manera. Mise de benri na mono o kaimashita. Mise de benri na mono o kaimashita. Ahora tenemos otra oración. Ella me regaló un reloj fino. Ella es el sustantivo 1, regalar el verbo, reloj el sustantivo 2 y fino el adjetivo que modifica. En japonés, Kanoyo wa watashi ni suteki na udedoke o agemashita. En kanji sería Kanoyo wa watashi ni suteki na udedoke o agemashita. Como usamos agemashita, muy importante recordar que la persona a la que se le regala ese reloj se conecta a través de la partícula ni. Ahora sí, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos comamos un buen almuerzo o tengamos un buen almuerzo, que sería lo más correcto, pero pues vamos a usar el verbo comer. Tener, en este caso comer, es el verbo. Buen es bueno, el adjetivo bueno. Almuerzo es el sustantivo 2. En japonés, y hiru gohan no tabemashou. Recuerden que es una invitación. Y hiru gohan no tabemashou. Tengamos un buen almuerzo.
Ahora tenemos la última oración para ejemplificar los adjetivos y. Cortaré mi vestido negro. Watashi no kuroi doresu o kirimasu. Watashi no kuroi doresu o kirimasu. Y ahora vamos con el último tema, el tema número 4, los adverbios muy o no muy, totemo y amari. Resulta que totemo y amari son adverbios de grado, se colocan detrás del adjetivo. Totemo significa muy o mucho, mientras que amari significa no muy o no tanto. Por lo que veremos a continuación que totemo lo vamos a usar en oraciones afirmativas, mientras que amari lo usaremos en oraciones negativas. Ahora comencemos con la estructura de totemo. Tenemos sustantivo wa, totemo, más adjetivo, adjetivo na o adjetivo i, más terminación des. ¿Qué ocurre con el adjetivo na cuando tenemos la terminación des? Que le quitamos el hiragana na. ¿Y qué ocurre con el adjetivo i? Que simplemente dejamos el hiragana i. ¿Qué pasa cuando el adjetivo es modificador directo del sustantivo? Que en el caso de na no lo vamos a quitar y en el caso de i tampoco lo vamos a quitar. Vamos con los ejemplos. Esa película es muy famosa. Esa película es el sustantivo, muy es totemo y famosa vendría siendo el adjetivo. Sonoe ga wa totemo yume desu. Sonoe ga wa totemo yume desu. Ahora usemos el adjetivo na como modificador directo. Esa es una película muy famosa. Sore wa totemo yume na ega desu. Sore wa totemo yume na ega desu. Aquí sí usamos na. Listo, ahora vamos con los adjetivos y. Pekín es muy frío. Pekín es el sustantivo, muy, totemo, y frío el adjetivo. En japonés, Pekín wa totemo samui desu. Pekín wa totemo samui desu. Ahora el adjetivo y como modificador del sustantivo, modificador directo, tendríamos la oración: Pekín es una ciudad muy fría. Pekín wa totemo samui shi desu. Pekín wa totemo samui shi desu. ¿Por qué no usé machi? No sé si se preguntarán, porque en el libro dice que machi es ciudad, pero el mismo libro aclara que machi se refiere a una ciudad donde su población es pequeña, lo que para mí su traducción directa sería un pueblo. Busqué cómo era ciudad en japonés y ciudad es shi. Ahora vamos con amari. Amari lo vamos a usar en oraciones negativas. Entonces, para oraciones negativas tenemos la estructura anterior, la vamos a modificar. En los adjetivos na quitamos na y quitamos des para dar paso a yarimasen, mientras que en los adjetivos i quitamos i y damos paso a kunai des. Bueno, comencemos con esta oración. Esta grapadora no es muy útil. Esta grapadora es el sustantivo, muy es amari y útil es el adjetivo. Quedaría konoho chikisu wa amari benri yarimasen. Konoho chikisu wa amari benri yarimasen. Y ahora vamos con el adjetivo i. No hace tanto frío en Shanghái. Esta oración es el equivalente a Shanghái no es tan fría. Ahora vamos con la frase en japonés. Shanghai wa amari samuku nai desu. Shanghai wa amari samuku nai desu. Y eso fue todo por el día de hoy. Ya terminamos con la primera parte de la lección número 8 del Minna no Nihongo. Sin más que decir, chicos, estudien mucho, practiquen mucho. Nos vemos en el siguiente video y ganbarimashou.